Me gustaría partir preguntándote por qué crees tú que los videojuegos son hoy día la industria creativa más importante por sobre la música, por sobre el cine, por ejemplo. Yo te diría que tiene que ver con varios factores, pero principalmente por el hecho que el videojuego, desde su creación a mediados de los años 60, digamos, la evolución que ha tenido ha sido sumamente interesante, sobre todo por el avance tecnológico que va de la mano justamente con lo que estamos viendo en videojuegos. Si tú te fijas en otras áreas del entertainment, englobando a la industria del videojuego dentro de esta industria macro, que es el área del entretenimiento, ¿no es cierto?, donde podemos también incluir el cine, la televisión, la música, etcétera, y donde en ese sentido el videojuego progresivamente se ha transformado, en ese sentido, desde el punto de vista más bien económico y comercial, en la industria más lucrativa dentro del entertainment, superando a sus competencias. Y eso obedece justamente con este avance tecnológico que ha hecho que el videojuego sea un entretenimiento sumamente atractivo ya de partida, de entrada, en términos visuales, y posteriormente ya en términos de experiencia. La experiencia de uso que te da un videojuego, que es mucho más profunda, más larga y con más recovecos de lo que puede eventualmente ofrecerte un producto de entertainment que es más bien pasivo. Un libro, una canción, una película o una serie de televisión son tipos de consumo de medios donde tú finalmente estás a merced de alguna manera de lo que el director, el actor, el compositor, el intérprete te quiere mostrar. Y tú puedes desgranar a partir de ese mensaje lo que tú quieras para tu propia experiencia personal. La diferencia es que el videojuego es un tipo de entertainment que es activo. Uno es parte del videojuego. Exactamente, te requiere el feedback de parte del usuario para ir avanzando tanto en la historia como en las mecánicas de juego y finalmente la experiencia. En la película, por ejemplo, en el cine, tú vas, vives una experiencia que es sumamente agradable, pero insisto, tú estás finalmente sentado viendo lo que te ofrece la pantalla. Acá es eso, pero con la condición de que además tienes que poner de tu parte en el sentido que tienes que optar, tomar decisiones, que pueden ser desde opciones morales a opciones de mecánicas de juego que hacen que la historia que te está narrando el videojuego, que a esta altura del partido deja de ser sencillamente un entretenimiento, sino que pasa a transformarse en un medio en donde te quieren contar una historia de distinta manera como la historia que te quieren contar un escritor a través de las páginas de un libro o un director a través del celuloide de una película. Lo que te quiere mostrar el videojuego es mucho más complejo y con mucho más alcance de experiencia que otras ramas del entertainment. En ese sentido creo yo que es por eso que en términos creativos el videojuego todavía tiene un sentido aún superficial respecto al alcance que puede tener en las experiencias de entretenimiento del ser humano. Alejandro, por de pronto tengo la sensación de que históricamente los videojuegos parten como algo individual, después se tornan colectivo con la llegada de la internet, pero finalmente hoy día existen los eSports, uno puede ver partidos de videojuegos en la televisión, en los canales clásicos del cable. Correcto. ¿Por qué no me cuenta un poco de esa evolución? Bueno, sucede que la verdad sea dicha, desde los comienzos de la industria de los videojuegos, desde los primeros videojuegos experimentales que debutaron en MIT en los años 60, etc., el videojuego siempre fue pensado como una entretención o cooperativa o competitiva. Si tú te fijas en casos como muy prehistóricos de los primeros videojuegos, como el Tennis for Two, que era básicamente un partido de tenis que se jugaba en un osciloscopio, era un juego que estaba diseñado para que dos personas lo jugaran, ocupando un dial. Y después, posteriormente, ya en los años 70, cuando entra de lleno las primeras consolas, el Pong, el Magnavox y el Atari, eran videojuegos que, si bien evidentemente se podían jugar de manera individual, estaban pensados y diseñados para que la manera óptima de juego fuese con una persona al lado que tuviese el otro control y se pudiese hacer una cierta competencia en la misma pantalla. Evidentemente eso fue evolucionando con los años hasta que llegamos a los 90 con la llegada de Internet, y eso permitió que la jugabilidad en línea, multijugador, ya no con dos personas sentadas en el sillón frente a un mismo televisor, sino que con múltiples personas jugando en distintos puntos del planeta el mismo juego, pueda ser una realidad que hoy por hoy ya es un estándar dentro de lo que es la industria, lo que dio pie, por supuesto, a que el videojuego competitivo, que insisto, siempre ha existido, es algo gigante. A principios de los 80, don Francisco hacía competencias de Space Invaders entre quien hacía más puntaje en 30 segundos, por supuesto. O la pelea, por ejemplo, en los arcades, en los viejos Delta acá en Chile,
donde, por ejemplo, tú peleabas por quién ponía el puntaje más alto con las iniciales. Entonces, siempre había un concepto de competitividad en videojuegos. Lo que pasa es que ahora alcanzó otros niveles que son prácticamente inabarcables con toda la gracia que tienen los esports, que es otra bestia totalmente distinta. Y cuéntanos un poco de qué se tratan estos eSports. Básicamente la gente ve los partidos en la tele, digamos. Cuesta para las nuevas generaciones entender el concepto de los esports, pero básicamente creo yo que es una evolución natural de los videojuegos a partir justamente de lo que te comentaba hace algunos instantes con la introducción de los videojuegos a Internet. La posibilidad de que distintas personas puedan jugar simultáneamente es una realidad que ha ido creciendo exponencialmente en términos no solo de jugadores que están jugando, sino que también de sus audiencias. Y al tener una audiencia detrás de millones de personas que hoy se ha ido solidificando a partir de plataformas como Twitch, como YouTube, y a partir de los mismos youtubers, ¿no es cierto?, generadores de contenido que podemos discutir el tema, pero que han generado toda esta especie como de subgénero dentro de YouTube, que son personas que transmiten sus experiencias de juego para que audiencias los puedan ver y comentarle. Se ha transformado también en un estándar, y todo esto ha generado que la escena de los eSports, entendiéndolo como el videojuego competitivo, hoy por hoy tenga un alcance que no tiene nada que envidiarle a cualquier otro deporte tradicional en términos de marketing, en términos de audiencia, en términos de dineros invertidos, en términos de campañas, en términos de competencia y presupuestos, y en términos, por supuesto, también de pozos de premio para quienes ganen. Y en ese sentido, los eSports son múltiples. No es solamente jugar FIFA o jugar Counter-Strike, sino que cualquier género del videojuego puede ser aplicado a un cierto tipo de torneo. Y en ese sentido, creo yo que por ahí se pueden apreciar quizás quiénes van a ser los nuevos héroes de los deportes electrónicos, claramente.